Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo El condensador, específicamente capacidad entre dos cilindros infinitos. Y antes de continuar es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Problema: dos alambres rectos y largos de radio A están paralelos con una separación D. Determine la capacidad por unidad de longitud del sistema. Aquí tenemos nuestra solución. C sobre L igual a pi por epsilon sub 0 dividido entre el logaritmo natural de D menos A entre A. Aquí tenemos entonces nuestro sistema. Tenemos los dos cilindros infinitos, paralelos uno con respecto al otro y separados una distancia D y de radio A, uno cargado positivamente y el otro cargado negativamente. Para hallar la capacidad, recuerden, tenemos que aplicar la ecuación que C es igual a Q sobre la diferencia de potencial que existe entre los dos cilindros. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la diferencia de potencial entre los dos cilindros? Observen lo siguiente. Recuerden, en el capítulo cuando vimos la ley de Gauss y campos eléctricos, recuerden que el campo electrostático era el negativo de la derivada de B con respecto a R. Despejando el diferencial de potencial, esto nos da el negativo de E por dr. Una cosa importante también que vamos a observar aquí es lo siguiente. La capacidad es un número totalmente positivo, es una expresión positiva. La carga también tiene que ser positiva y la diferencia de potencial también tiene que ser positiva. En esta expresión que tenemos aquí, observen que el campo electrostático es el negativo de la derivada con respecto a R. Podemos omitir el signo negativo en nuestra ecuación, porque finalmente al terminar el desarrollo lo que vamos a tomar es el módulo de la diferencia de potencial. Entonces, cuando vamos a calcular la diferencia de potencial entre este punto y este punto que tenemos aquí, vemos lo siguiente, que B va a ser igual a la integral del campo total existente entre los dos cilindros multiplicado por el diferencial de R. Ahora, recordando un poco cuando vimos la ley de Gauss, el campo electrostático producido por un cilindro infinito con una densidad de carga lambda estaba dada por la siguiente expresión. Campo eléctrico era igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. De todas maneras, en la descripción del video les doy el link para retrocederlo al capítulo de campo eléctrico cuando calculamos el campo eléctrico producido por un cilindro infinito. Y esto fue la expresión que nos dio. Vectorialmente observamos que el campo electrostático va a ser igual a lambda 2pi epsilon sub 0 por R en dirección radial. Recuerden que si la varilla es positiva, el campo diverge, es decir, se aleja del cilindro. Si el campo es negativo, la carga es negativa, el campo converge, es decir, se acerca en este caso a la varilla. Ahora observen lo siguiente. Podemos colocar nuestra expresión de esta forma, que el campo total, vean, vamos a tomar un punto entre los dos cilindros. Vamos a tomar este punto que tenemos aquí. Como habíamos dicho anteriormente que el campo era radial, como este es positivo, el campo 1 producido por la carga positiva va hacia la derecha. El cilindro 2 es negativo. Como dimos anteriormente también, como es negativo, el campo converge, es decir, van en la misma dirección, por lo tanto el campo total entre los dos cilindros se pueden sumar y van hacia la derecha. Entonces el campo total va a ser igual al campo 1 más el campo 2. Ahora, el campo 1, recordando la ecuación que tenemos aquí, aplicándola ya en forma modular y no vectorial, sería lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. ¿Y quién es R? La distancia que hay del centro del cilindro al punto. Tenemos entonces nuestro campo 1. Y el campo 2, vean, va a ser igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 de menos R.
vean que la distancia que hay de aquí hasta aquí sería todo esto que tenemos aquí, que es D menos R, que nos da entonces D menos R. Observen, aquí no se coloca el signo negativo, mucho cuidado. Ya el signo negativo está incluido en la parte vectorial. Cuando la carga es positiva, el campo diverge, se va hacia la derecha, se aleja del sistema. Y si la carga es negativa, como en este caso, el campo en este punto converge, es decir, se acerca en este caso al cilindro negativo. Esto me está indicando que los dos campos van en la misma dirección. Y por lo tanto aquí no se coloca el signo negativo. Esto es lo que me da, el signo negativo, lo que me va a indicar es la dirección vectorial del campo. Mucho cuidado aquí. Ahora, el campo total, observen, sería la suma. Observamos que lambda sobre 2pi epsilon sub 0 son comunes. Cuando lo sumo, lo puedo sacar factor común y nos queda entonces que el campo total va a ser igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 multiplicado por 1 sobre R más 1 sobre D menos R. Ahora, la diferencia de potencial entonces, introduciendo el valor del campo total en la expresión que tenemos aquí, nos queda que la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 sería 1 sobre R más 1 sobre D menos R diferencial de R, y los límites de integración van a ser, vean, desde este punto, que es A, vean, hasta este punto. Este punto sería, vean, todo esto menos este pedacito que es el radio, sería entonces D menos A. Estos serían los límites de integración, y nos queda entonces que la diferencia de potencial entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por la integral de R entre R más la integral de R entre R menos A. Vamos a llamar la primera expresión que tenemos aquí integral A y la segunda expresión la integral B. Ahora, vamos a calcular la integral A y la integral B. Los resultados posteriormente los sumamos y calcularíamos entonces la diferencia de potencial entre los dos puntos. Sería los puntos 1 y el punto 2 sería este punto que tenemos aquí y el punto que tenemos aquí en el otro extremo de la varilla o del cilindro. Ahora, vamos con la integral A. La integral A sería entonces igual a la integral que va desde A hasta D menos A de R sobre R. Observamos que eso sería un logaritmo natural. Lo evaluamos entonces desde A hasta D menos A y nos queda entonces que la integral A nos da logaritmo natural. Primero lo evaluamos en D menos A y nos queda logaritmo natural de D menos A menos el logaritmo natural de A. Por el momento vamos a dejarlo así, ¿ok? Indicado. Sabemos que el logaritmo de una recta es el logaritmo de una división, pero por el momento vamos a dejarlo así como está. Vean. Ahora vamos con la integral B. La integral B, los límites son los mismos, desde A hasta D menos A. Y nos queda de R sobre D menos R. Hacemos un cambio de variable que sería U igual a D menos R. Diferenciándolo, nos queda que de U va a ser igual a menos DR. E introduciendo en la integral B, nos queda que esto va a ser, como aquí es negativo, nos queda aquí el signo negativo y nos queda igual entonces a du sobre U. Y esta integral otra vez es un logaritmo natural, sería entonces negativo del logaritmo natural, pero U es igual a D menos R. Y lo evaluamos en los mismos límites, es decir, desde A hasta D menos A. Desarrollando, observen que B nos queda negativo del logaritmo natural de D menos R. Pero R, al evaluarlo aquí, nos queda, vean, D más A menos el logaritmo natural de A. Aquí observamos que D con D se los cancelan y nos va quedando entonces que B va a ser igual al logaritmo natural de D menos A menos el logaritmo natural de A. ¿Qué hice aquí? Vean, D menos D se lo cancelan, pero como esto está multiplicado por los signos negativos, multipliqué y nos queda menos por menos da más, lo coloco de primero, y menos por más da menos y lo coloqué aquí de segundo.
Esto quiere decir que la diferencia de potencial, observen lo siguiente, algo importante. Vean, la integral A nos dio logaritmo natural de D menos A menos logaritmo natural de A. Y la integral B nos dio logaritmo natural de D menos A menos logaritmo natural de A. Observamos que nos dio el mismo valor. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia de potencial va a ser igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0, dos veces uno de los dos integrales, A o B. Aquí colocamos dos veces A. Vamos entonces que la diferencia de potencial va a ser igual a lambda sobre pi epsilon sub 0, el 2 con el 2 se nos cancelan, y nos queda el logaritmo natural de D menos A menos el logaritmo natural de A. Ahora, vean lo siguiente aquí. El logaritmo de una recta es el logaritmo de una división. Recordando cuando vimos el concepto de densidad de carga lineal, que lambda va a ser igual a Q sobre la longitud. Vamos a introducir ese valor de lambda en la expresión de la diferencia de potencial y nos queda entonces que la diferencia de potencial va a ser igual a Q sobre L por pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de D menos A entre A. Introduciendo el valor de la diferencia de potencial en la ecuación de la capacidad, nos queda entonces que la capacidad va a ser igual a Q sobre Q pi epsilon sub 0 por L por el logaritmo natural de D menos A entre A. Aplicando la doble C y eliminando Q de la ecuación de C, nos queda que C va a ser igual a pi epsilon sub 0 por L entre el logaritmo natural de D menos A entre A. Pasando la L que tenemos aquí al primer miembro dividiendo, nos queda entonces que la capacidad por unidad de longitud va a ser igual a pi sobre epsilon sub 0 por el logaritmo natural de D menos A entre A. Y esto es lo que se quería determinar. Bueno, espero que este problema les sirva de mucha ayuda en este capítulo del condensador, cálculo de la capacidad de un condensador de 2 cilindros infinito. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán en el crecimiento del mismo. Dale like y gracias por su atención. Nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.